será desatado en los cielos. Entonces a todos sus discípulos que nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a repetirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, todos juntos, Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. amén. Vamos ahora, amados hermanos, a tener una oración y vamos a pedirle al hermano Limber que él haga esta oración por la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, tú que moras en lo alto de los cielos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario, y por tu Espíritu Santo que habita, Señor, entre nosotros acá en la tierra, te damos las gracias por la exposición de tu palabra, la parte central, Señor, de este culto, que se está honrando a tu nombre, mi Cristo. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que, Señor, nuestro pastor, Señor, que está al frente, pueda hablar, Padre Santo, con tu Santo Espíritu. Oh Señor, habla a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta ocasión, hermanos, vamos a tratar sobre un tema, especialmente sobre lo que el mundo católico romano cree y lo que nosotros creemos. Muy específicamente sobre las palabras de Jesús a Pedro y la respuesta del apóstol Pedro cuando Jesús les dijo a todos ellos qué decían los hombres, quién era, qué era, o quién era el Hijo del Hombre. La pregunta se encuentra en el versículo 13, cuando dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En los evangelios, hermanos, Jesús usó para él este título, el Hijo del Hombre. Él usó para él esa expresión. Él se identificó con esas palabras. Él se hizo llamar el Hijo del Hombre. Y aquí él pregunta a los discípulos: ¿qué dicen las gentes? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron que el Hijo del Hombre, que era Jesús, que era Juan el Bautista. Otros que era el profeta Elías. Otros que era el profeta Jeremías. O algunos de los profetas, porque pusieron muchos profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? A diferencia de lo que ellos dijeron que la gente pensaba sobre Cristo, no estaban seguros, pensaban que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento que había vuelto, que había regresado.
¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Quiero recordar que esta expresión, el Hijo del Hombre, amados hermanos, también hay un versículo en donde es mal interpretado por el mundo católico romano, especialmente por los líderes religiosos, los líderes espirituales, como los curas, los sacerdotes. Lo interpretan o lo enseñan especialmente para defender, para sostener el sacerdocio que dicen ellos tener y que le llaman ellos sacerdocio ministerial. Y esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 6 al 8, donde después de que Jesús hizo caminar a un enfermo, uno que no podía caminar, la gente, después de que vio que el enfermo se levantó y se fue caminando, Mateo, que es el que escribe, dice que escribe Mateo en su evangelio que las gentes se maravillaban que Dios había dado potestad de perdonar pecados a los hombres. Porque la palabra, el Hijo del Hombre, ahí en ese versículo 9, 6 y 8, no se refiere a Cristo, sino se refiere a los hombres comunes y corrientes, porque de los hombres tendrían hijos que algunos de ellos serían sacerdotes católicos. Y entonces, ese Hijo del Hombre, que se menciona en Mateo capítulo 9, versículos 6 al 8, no es Cristo para ellos, sino son los hijos de los hombres, los hijos que se hacen sacerdotes. Solamente la gente que no lee la Biblia, que no es constante en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios, pues puede creer tan terrible engaño, tan terrible mentira. Es un título que Jesús usó para él, el Hijo del Hombre. Y aquí les dice a los discípulos, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces el apóstol Pedro responde así, de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, del Dios que vive, que tiene vida, porque el mundo tenía dioses que no tienen vida, dioses que no son dioses, que los han convertido en sus dioses, a los ídolos, a las imágenes, los convierten en dioses, pero no tienen vida. Ellos también niegan esto. Por ejemplo, ¿cuánta gente se inclina, se acaba las rodillas, caminando de rodillas, yendo de rodillas, hasta llegar al altar donde está la figura, la imagen de la llamada Virgen de Guadalupe? Todo eso que hacen no es más que la muestra de la idolatría que hay en sus corazones. Y eso Dios lo condena, Dios lo rechaza. Por eso en Éxodo 20 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, hasta el nieto, bisnieto y tataranieto. Él visita el pecado del tatarabuelo hasta el tataranieto, hasta la cuarta generación. Dios no acepta
que el hombre le dé la reverencia, el respeto, el amor, la adoración a una imagen religiosa, sino solamente a él. Pedro pues le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién decís que soy? ¿Ustedes quién decís que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios que tiene vida, que no es un ídolo, no es una imagen que tiene manos, que no camina, que tiene pies, no anda, que tiene manos, no las mueve, que tiene boca y no habla, que tiene oído y no oye, tiene ojos y no ve. Esto me hace recordar la gente a sus ídolos que tienen en sus templos. Cada año lo tienen que sacudir, lavarle la ropita, quitarle la ropa, cambiarle de vestido, limpiarlo, cambiarlo de lugar, ubicarlo en otro lugar o en el mismo. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no lo pueden hacer, están muertos, esos ídolos, esas imágenes. Sin embargo, la gente les pide a esas imágenes. Aunque ellos digan que no es cierto, eso es una realidad, eso es una verdad. Entonces, esa fue la respuesta de Pedro a Jesús. Y entonces Jesús le contesta a Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló una persona humana, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es donde está el problema, porque ellos dicen que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro, pero ya en este versículo que estamos leyendo de Mateo dice, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. En el griego Pedro es Petros, y Petros es una piedra chiquita. Y sobre esta Petra es una piedra grande, una roca grande. Entonces, Jesús no estaba diciéndole a Pedro que sobre él estaba fundando su iglesia, sino sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Más adelante, en el versículo 23, Jesús iba a salir y les dijo a los discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén, a la ciudad capital de los judíos, y padecer, sufrir mucho en la mano de los ancianos, de las autoridades de la ciudad, de las autoridades del pueblo. Era necesario que él fuera y sufriera en la mano de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Es decir, por las autoridades religiosas del pueblo, Jesús le dijo, es necesario que yo tenga que sufrir y tenga que morir, pero tengo que resucitar al tercer día. Y entonces Pedro le empezó a decir, no Señor, no está bien, no vayas. ¿Sabes que te querían matar la otra vez ahí? Humanamente hablando, Pedro no estaba diciendo algo malo, porque estaba tratando de que Jesús no fuera a Jerusalén para que no lo mataran. Cuando que dentro del plan de Dios era necesario que Jesús muriera, porque con su muerte él pagaba las exigencias de la justicia divina
por el pecado de cada uno de nosotros. Y cuando Pedro le empezó a decir así a Jesús, entonces Jesús le dijo, quítate de mí, apártate de mí, Satanás. Jesús llamó a Pedro Satanás. Sin embargo, ellos se esfuerzan por decir que Jesús puso a Pedro como el jefe supremo de la iglesia y que todos los apóstoles se convertían en corderos que Pedro iba a dirigir, a enseñar, a instruir. En una ocasión Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, se refería primero a las ovejas a quien él vino, primeramente, a buscar y a salvar. Juan el Evangelista dice en el capítulo 1 que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo de Israel y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando él dice, también tengo otras ovejas que voy a traerlas para que estén en un mismo redil. Las otras ovejas son los que no eran judíos. Porque Cristo vivió, trabajó, siguió obrando y murió dentro del ámbito de la enseñanza y predicación de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Él murió en Jerusalén. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que a Pedro se le dio el ministerio del Evangelio a los de la circuncisión. Cuando dice a los de la circuncisión, se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces yo entiendo que cuando Jesús les dijo, yo tengo otras ovejas que voy a traer a este redil, las que ya tenían eran las del pueblo de Israel y las otras ovejas es el gentil, el mundo no judío, el mundo no israelita, no hebreo, que después recibiría la enseñanza y la predicación del Evangelio para encontrarse con la fe en Cristo Jesús y alcanzar la salvación. Y Pablo dice que así como a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión, a mí se me dio el ministerio de la incircuncisión. Es decir, a Pedro se le dio que predique al pueblo hebreo, al pueblo gentil, al pueblo judío, y a Pablo se le dio que predique al mundo gentil, a los no judíos. Así que ahí tenemos lo que Jesús llamó, también tengo otras ovejas. Y esas otras ovejas son las que se le encargó a Pablo predicarles al mundo gentil. Cuando Jesús le dijo entonces a Pedro, apacienta mis ovejas, yo tengo que entender por lo que la Biblia me está diciendo,
que le estaba encargando a Pedro que se encargara de la predicación al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ellos dicen que Pedro es la roca sobre Cristo, sobre la que Cristo edificó su iglesia, porque a él le dijo, tú eres Petro, y sobre esta Petra, diciéndole que Pedro era la Petra o la roca. Si así fuera, si era por el nombre, entonces ¿por qué no se toma en cuenta por ellos el otro nombre que Jesús le dijo a Pedro? Porque Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Bien, hay, amados hermanos, muchas razones por qué no creemos que Pedro es el jefe de la iglesia. ¿Por qué no aceptamos que Dios le dejó, o que Cristo le dejó lo que ellos conocen como el primado de la iglesia a Pedro? Primero, porque Pedro era un hombre débil, como cualquiera de nosotros los seres humanos. El único que no tenía, que nunca tuvo defectos, que nunca tuvo de qué acusársele, que nunca tuvo una debilidad, un pecado, es Cristo Jesús. Pilatos, después de juzgar a Jesús, dijo, no hallo culpa en él, veréislo vosotros, le dijo al pueblo judío. Empezamos a ver al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro tiene cierto liderazgo en el mundo cristiano, en la iglesia, hablando de la iglesia como un todo, no hablando de iglesia local, sino de todos los creyentes como si fuera una sola iglesia. Pedro predicó ciertamente el primer sermón evangelístico después de que todos los discípulos recibieron al Espíritu Santo de Dios. Y hubo un problema entre los cristianos, de modo que hubo una reunión y que se conoce como el primer concilio de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice de la siguiente manera, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 21. Nos dice de la siguiente manera. Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. En este llamado concilio de la iglesia, no fue Pedro el que dirigió la reunión, sino fue Jacobo. Gracias. Fue Jacobo el que estuvo al frente de la congregación y dirigió el concilio. En el versículo 21 nos dice: Moisés desde tiempos antiguos
Tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Fueron palabras que expresó Jacobo. Tomaron una decisión. Ahí los apóstoles y los pastores de la iglesia y la congregación, todos juntos, tomaron una decisión para escribir a los hermanos y darles una respuesta a los hermanos que tenían el problema por el cual se hizo este concilio. Pero no fue Pedro quien tomó la decisión de escribir, ni fue Pedro el que expresó, el que dijo qué debían decir a los hermanos gentiles. El versículo 22, 23 y 28 dice así: pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Aquí los ancianos es una referencia a los pastores. Tenían varios pastores en la iglesia de Jerusalén. Pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, es decir, con toda la congregación reunida. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, porque en Antioquía surgió el problema. Con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 28 dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que la respuesta no la dieron solo los apóstoles, no la dieron solo los pastores, sino todos en unión con la congregación decidieron escribir una carta y darle recomendaciones a la iglesia de Antioquía, donde hubo este problema. Entonces vemos aquí que no es Pedro quien está al frente, no es Pedro quien dirige, no es Pedro el quien toma la iniciativa. Pero vamos más adelante. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14, dice de la manera siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Si Pedro fuera el jefe de la iglesia, si Pedro fuera el primer papa, como dicen, él sería quien enviaría a otros. Como dice aquí, en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Si fuera Pedro, como dicen, el primer papa, él sería el que enviara a otros. No fuera enviado él. Sin embargo, a él lo enviaron juntamente con Juan a ver a los hermanos, a ver a los creyentes que habían recibido la palabra de Dios.
Vemos pues en el libro de los Hechos, que es el libro que escribe la historia del desarrollo o del crecimiento de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Ahora veamos otra actitud u otra enseñanza que nos da personalmente el apóstol Pedro. Yo recuerdo, hermanos, que cuando vino el Papa romano llamado Juan Pablo II a México, llegó a Chiapas. Y él iba, creo, caminando en una de las calles, y una mujer, una joven, corrió hacia él y se hincó ante él y le besó la mano. Ahora veamos la actitud de Pedro. Lo que nos dice el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Cuando Pedro, voy a leer un versículo antes, el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y cuando Pedro llegó, Cornelio salió y llegó frente a Pedro y se postró, es decir, dobló sus rodillas y le empezó a adorar. Porque dice aquí, y postrándose a sus pies, adoró. Pero veamos ahora la respuesta o la reacción del apóstol Pedro. Mas Pedro, el apóstol, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, no te hinques, no me adores a mí. Yo soy hombre como tú. Bien nos dice la palabra de Dios que solamente Dios es quien merece la reverencia y la adoración de todo ser humano. Así que el apóstol Pedro, con esta acción, demuestra una cosa, hermanos. Él era antipapa, era contrario a este título que los hombres empezaron a construir y a manejar allá por el siglo tercero, cuarto, quinto, sexto, que ya se declararon Padre Universal de la Iglesia de Cristo. Así que vemos a Pedro como un antipapa. Pedro mismo no acepta esa actitud, no acepta ese nombramiento, no acepta ese lugar, esa posición que los hombres estaban construyendo en su nombre para usarlo, para ostentarlo ellos y tener al mundo bajo el engaño de un supuesto papado que dejó Cristo. Ahora veamos lo que nos enseña el apóstol Pablo
en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, de 11 al 14. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios porque tuvo información de que la iglesia tenía problemas. Había división entre los hermanos. Habían formado grupos y cada uno tenía a su líder. Cada uno elevaba a su líder. Cada grupo quería que su preferido fuera el que ocupara el primer lugar en la iglesia de los Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Cefas es Pedro. Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí hay una cosa, hermanos. Aquí hay una cosa. Si Cristo le dijo a Pablo que Pedro era el jefe de la iglesia, entonces una cosa a Pablo se le olvidó. ¿Cómo se le puede olvidar al apóstol Pablo algo que Cristo le haya revelado? Que Cristo le haya dicho. Porque esto es una cosa de suma importancia. Si Cristo nombró jefe de la iglesia a Pedro, entonces debió habérselo informado a Pablo. Pero a Pablo se le olvidó. Una de dos. O a Pablo se le olvidó, o Cristo no se lo dijo a Pablo. Y si Cristo no se lo dijo a Pablo, es porque no existía tal cosa, tal nombramiento de jefe de la iglesia al apóstol Pedro. Porque Pablo dice: quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Le dice. Si Pedro fuera el jefe de la iglesia, si Pablo tuviera la información de parte de Cristo que Pedro era el jefe de la iglesia, entonces Pablo cometió un grave error aquí, hermano. Cometió un grave error porque no respetó el nombramiento que Cristo le ha dado. Sin embargo, Pablo les dice a los corintios: ¿está dividido Cristo? Así que vemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo desconoce, rechaza el nombramiento de una persona sobre toda la iglesia, porque el que está sobre la iglesia no es un hombre común y corriente. El que está como jefe supremo, como cabeza de la iglesia, como base de la iglesia, como sustento de la iglesia, no es un hombre tan débil como Pedro y como cada uno de nosotros. Ese es Cristo, sobre quien está edificada su iglesia.
Veamos qué nos dice en el capítulo 3 de la carta primera a los Corintios y versículo 10. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como perito arquitecto. ¿Y saben lo que es un arquitecto, verdad, hermano? Bueno, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo está edificando, que no edifique mal, porque dice Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que el fundamento, la base de la iglesia, no es Pedro, no es él, no es ningún otro apóstol, es Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 20, miren lo que nos dice el mismo apóstol Pablo. Efesios 2, 20. Dice así, de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo presenta a la iglesia de Cristo como un edificio, como una construcción, pero que esa construcción tiene como base una piedra muy especial, no cualquier piedra. Y dice él en esta carta a la iglesia de Éfeso: edificados, construyan ustedes sus vidas espirituales sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que los apóstoles y los profetas construyeron, edificaron sus vidas sobre Cristo, no sobre Pedro. Y Pablo dice a los efesios, a la congregación de la ciudad de Éfeso y a la congregación cristiana en cualquier lugar y ciudad del mundo, que edifiquen sus vidas, que construyan su vida espiritualmente, pero no en Pedro, sino en Cristo Jesús. Pero oigan ustedes la predicación de los curas, de los sacerdotes, de los apologistas católicos, y solo es el Santo Papa, los que heredaron el trono petrino, y la Santa Iglesia, Pero Pablo dice que edifiquemos nuestras vidas sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Juan el apóstol, Juan el evangelista, nos enseña, amados hermanos, nos muestra con sus palabras que a él no le agrada este concepto, esta idea de ser el primero en la iglesia, de ser el primado de la iglesia. Cuando decimos el primero, el primado, estamos diciendo el que ocupa el primer lugar sobre todos. Eso es el primado. Y a Juan no le gusta el primado. Juan el evangelista, en su tercera carta, en su tercera epístola,
que escribe él, Juan el apóstol, nos dice en el versículo 9 y en el versículo 10 así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice Juan. Le escribe Juan a un hermano, a un anciano llamado Gayo. Anciano, no sé si se refiere a Gayo como anciano por la edad o porque ocupaba el ministerio pastoral en esta congregación, pero Juan le escribe. El primer versículo dice: el anciano Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. Por esta causa, si yo fuere, recordaré sus obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Él quería ser el único que mandara en la iglesia, no quería competencia. Esto nos hace recordar allá por el siglo segundo, tercero, cuando el obispo de la ciudad de Roma, que celebraba la fiesta de la Pascua en días diferentes a los días que celebraban la fiesta de la Pascua las iglesias del Oriente cercano, del Oriente Medio, perdón. Ellos lo celebraban de acuerdo a los días que celebraban los judíos la Pascua. Y él quiso imponerse, el obispo de Roma, sobre los obispos del Oriente Medio. Y los obispos del Oriente Medio no aceptaron, se opusieron a él. Eso demuestra, este dato histórico demuestra la intención de la ambición del hombre de tener el primado sobre todo el mundo cristiano de aquel tiempo. Estamos hablando ya del siglo segundo, del siglo tercero, amados hermanos. Y este espíritu de imposición, de gobierno, jerárquico, ya lo estamos viendo en este personaje llamado Diótrefes. Juan le dice a Gayo que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar. Allá por el siglo, creo que fue por el siglo quinto o sexto, amados hermanos, un obispo de Roma llamado Gregorio ya tenían problemas con los obispos o jerarcas de las iglesias del Oriente, especialmente las iglesias griegas, porque el Imperio Romano se dividió. La capital originalmente era Roma, pero después Constantino, el emperador, se fue a la ciudad de Bizancio, que era su ciudad, le cambió el nombre, le puso, en honor suyo le puso Constantinopla, la arregló y ahí se fue a vivir. Así que se entendía que el Imperio Romano entonces tenía dos capitales, Roma y Constantinopla.
Y el obispo de Constantinopla quiso ser el jefe de toda la iglesia, de todas las iglesias de aquel tiempo. Vieron ciudades grandes que fueron muy reconocidas, creo que fueron 5 lugares: Roma, Constantinopla y otros lugares, creo que Alejandría, donde había obispos con cierto poder, pero el de Constantinopla, donde era la capital del imperio, porque ahí estaba Constantino, entonces el obispo de ese lugar quiso ser el jefe de todos los cristianos del mundo de aquel tiempo. Pero el obispo de la ciudad de Roma también era importante porque Roma era la capital original del Imperio Romano. Cuando este obispo de Constantinopla se hizo llamar el obispo universal de la iglesia, el jefe de la iglesia universal, entonces este obispo llamado Gregorio, que no sabía que él iba a ser papa después, le dijo a aquel patriarca de Constantinopla: ninguno de mis antepasados ha consentido, dice, en llevar este título profano. Dirigiéndose a su colega, Gregorio, dirigiéndose a su colega que estaba en Constantinopla, que pretendía hacerse primado de la Iglesia Universal, es decir, ser el primero entre los obispos de todo el mundo de aquel tiempo. Y este mismo papa, este mismo personaje, después fue nombrado como el Papa Universal de la Iglesia Católica Romana. Qué contradicciones hay aquí, ¿verdad, hermano? El sexto concilio de Cartago, allá en África, prohibió a todos los obispos atribuirse el título de obispo universal. O sea, se reunieron los obispos en Cartago y prohibieron a todos los obispos conocidos de aquel tiempo que se hicieran llamar pastor universal, obispo universal. Estamos hablando del concilio de Cartago. Cuántos errores. Por eso no podemos creer, no podemos aceptar la enseñanza de que Pedro es el jefe de la iglesia. Y si no estás con Pedro, si no crees en Pedro, no te salvas. Eso es otra enseñanza. Qué triste a dónde ha llegado el hombre con su enseñanza, desplazando a Cristo como salvador del pecador y poniendo a un hombre como el salvador del ser humano. En el año de 1854 se declaró un dogma, la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es esto, hermanos? La Inmaculada Concepción de María. María tuvo padre y madre humanos como cualquiera de nosotros. Entonces, ella no pudo ser concebida sin pecado, porque eso es ser Inmaculada Concepción. Es decir, que ella se originó en el vientre de su madre, pero sin pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no hay ninguno que se libre de ser pecador. Pero fue hasta el año 1854, hermano, que se declaró esta doctrina
Católica Romana. Así que esto no es bíblico, esto no viene de la Biblia, esto viene de los hombres. En 1870 se declaró la infalibilidad papal. ¿Qué es esto? Que el Papa no falla cuando dice es cátedra, cuando habla como jefe de la iglesia, no se equivoca, dice. Oye, hermano, ¿cuántos papas se han contradicho ellos mismos? Hubo un tiempo en que hubieron 3 papas juntos y uno mandaba al infierno al otro, el otro excomulgaba al otro mandándolo al infierno y así los 3 se mandaban al infierno. ¿Dónde está la infalibilidad papal? Que no se equivocan. En 1950, hace 70 años, hermano, se declaró que María subió en cuerpo y alma al cielo. Hace apenas 70 años. Eso no lo dice la Biblia, hermano. Eso no lo enseña la Biblia. No vas a encontrar una afirmación bíblica de esa naturaleza. Ahora, voy a mencionar algunos personajes conocidos como los padres de la iglesia. Estoy hablando de siglos pasados. San Cirilo, Hilario de Poitiers, San Crisóstomo, Ambrosio, Basilio de Seleucia y los padres del concilio de Calcedonia y Agustín de Hipona, un teólogo muy conocido y muy respetado, muy estimado por el mundo católico romano de nuestros tiempos, Agustín de Hipona, afirmaron que la roca no es Pedro, sino que la roca es la declaración que hizo Pedro cuando Cristo le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro contestó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y estos personajes, conocidos como los padres de la iglesia, entre ellos Agustín de Hipona, que es más reciente si no me equivoco, ellos dijeron que esa declaración era la verdadera, la correcta. Es decir, que la roca sobre la que se funda, se establece la iglesia de Cristo, no es Pedro, sino es Cristo mismo. Sin embargo, hoy siguen enseñando, siguen insistiendo en que la roca es Pedro, cuando sus mismos personajes de siglos pasados, porque Agustín de Hipona es del siglo IV, es de los años 400 y tantos, hermanos. Ellos dijeron que la roca sobre la que se fundó la iglesia de Cristo no es Pedro, sino es Cristo mismo. Al Papa se le llama sumo pontífice, pero ese título lo usó un personaje que se menciona en la Biblia, en el libro del Génesis, conocido como Nimrod, y que se presenta en la Biblia como el primer hombre valiente que se opone a Dios, y que es el padre de la idolatría. Él se nombró sumo pontífice, y de ahí todos los emperadores o gobernantes del mundo del pasado tomaron para ellos ese título de sumo pontífice. ¿Qué es sumo pontífice? Sumo pontífice es constructor de puentes. Así es que el rey, el gobernante, a la vez que gobernaba el pueblo, se consideraba un puente entre Dios y el hombre.
Por eso tomaron el título que usó Nimrod, sumo pontífice. Ellos se creían dioses. El único verdadero puente que existe para el pecador ante Dios es Cristo Jesús. Y realmente en la Biblia la palabra sumo pontífice no existe, sino sumo sacerdote. La Biblia dice que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Amén. Y ese título que usaron los reyes sacerdotes paganos del pasado es un título que el Papa Romano se atribuye y lo usa. Por eso conocen al Papa como el sumo pontífice. Amados hermanos, es un título que tomó Julio César del año 63 en la ciudad de Roma. En el año 378, Dámaso fue elegido como pontífice maximus, como máximo pontífice. Dámaso es un papa de la Iglesia Católica Romana. Por eso ellos viven, se visten como reyes. En el pasado, ahora no se ha visto, pero antes el Papa salió con su corona, triple corona de oro, piedras preciosas, brillantes, diamantes, que valen miles de dólares. Y salían varios hombres, él sentado sobre una anda y varios hombres cargándolo. Salían en procesión por las calles los papas en el pasado, así como lo hacían los gobernantes paganos del tiempo pasado. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Él era el rey que venía del cielo. Sin embargo, el catolicismo romano tiene un asiento ante las Naciones Unidas, un lugar en la ONU, para sentarse el día que quieran ir. Por eso el Papa es recibido por los jefes de las naciones del mundo, y cuidado aquel que no lo reciba, cuidado. Puede tener problemas el gobernante de algún país del mundo que no lo reciba como debe recibirlo. Jesús no tuvo trato con Pilato ni con Herodes. Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el Papa es un gobernante más en el mundo. El papado es un gobierno religioso, pero también es un Estado, es un gobierno político. Amados hermanos, por eso nosotros estamos edificados y debemos seguir edificando nuestras vidas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.